A lo largo del tiempo hemos compartido distintas oraciones y trabajos espirituales relacionados con el amor, el recuerdo y la unión sentimental. Hemos hablado de la oración para dominar, del amarre espiritual y también de la conocida oración del espíritu intranquilo. Pero en esta ocasión vamos a detenernos en una petición que muchas personas nos han hecho llegar una y otra vez, la poderosa oración del pensamiento y del desespero dedicada a la Santísima Muerte. Esta oración es considerada por muchos devotos como una de las más intensas cuando el deseo es permanecer en la mente y en el corazón de una persona especial. Su intención es pedir que nuestros recuerdos, nuestras palabras y nuestra presencia espiritual acompañen a esa persona durante el día y la noche, haciendo que piense constantemente en nosotros y sienta la necesidad de acercarse, comunicarse o buscar nuestro cariño. Lo primero que debes saber es que esta oración puede encomendarse al poder y la fuerza de la Niña Roja, protectora de la pasión, el amor y los sentimientos ardientes. Sin embargo, también existen devotos que prefieren colocar esta petición bajo el manto y la protección de nuestra Madrina Negra, símbolo de autoridad espiritual, firmeza y justicia en las peticiones difíciles. Sea cual sea la advocación elegida, esta oración debe realizarse con profundo respeto, fe y concentración, evitando sentimientos de odio o deseos de causar daño. Es una plegaria destinada a pedir cercanía, recuerdo y comunicación, invocando la guía de la Santísima Muerte para que esa persona se acuerde de ti en todo momento y que tu nombre resuene constantemente en sus pensamientos. Oración del pensamiento y desespero. Santa Muerte milagrosa, divina y amorosa, Señora de los caminos visibles e invisibles, protectora de quienes llegan a ti con humildad y esperanza, yo, tu devoto, invoco tu sagrada presencia y me acerco a tu altar espiritual para depositar en tus manos esta petición nacida desde lo más profundo de mi corazón. Te pido que a partir de este momento, donde quiera que se encuentre, di el nombre de la persona, recuerde que soy yo la persona que desea compartir la vida a su lado, que mis sentimientos son sinceros y que el amor que guardo por él o por ella permanezca vivo en su memoria y en su pensamiento. Permite, Santísima Muerte, que mi nombre llegue a su mente al despertar y también al caer la noche, que mis palabras, mi recuerdo y mi presencia espiritual le acompañen durante cada instante del día. Que cuando contemple el cielo, recuerde nuestros momentos, que cuando escuche una canción, piense en mí, que cuando el silencio le rodee, mi recuerdo ocupe ese espacio y le invite a buscarme. Mi niña bonita, tú sabes perfectamente lo que existe en nuestros corazones y conoces los caminos que nos han separado. Por eso te suplico que intervengas con tu inmenso poder para cortar con tu guadaña todo tipo de miedos, dudas e inseguridades que impidan el acercamiento y la reconciliación. Aparta los obstáculos que alejan los sentimientos sinceros y permite que la comunicación vuelva a florecer entre nosotros. Haz, Santita querida, que el cariño, la nostalgia y el deseo de volver a verme crezcan en su interior como una llama constante y serena, que se haga presente nuevamente en mi vida y que aquello bueno y verdadero que alguna vez compartimos se fortalezca y se intensifique con el paso de los días. Tú que eres quien habrá de escuchar mi súplica y conceder mi milagro, permite que siempre esté presente en sus pensamientos y que sienta la necesidad de acercarse a mí, de saber de mí y de escuchar mi voz. Que mi recuerdo le acompañe en sus jornadas, en sus descansos y en sus sueños. Que me vea en los lugares donde se encuentre, que me recuerde en las calles que recorra y en los momentos más inesperados. Que me busque donde no esté y que piense en mí incluso cuando la distancia pretenda separarnos. Que mi nombre llegue a su corazón como el eco de un sentimiento que se niega a desaparecer. Que si se encuentra rodeado de otras personas, recuerde las emociones compartidas y el valor de nuestra unión. Que me extrañe en el nombre de nuestro Dios misericordioso y que el deseo de acercarse a mí sea más fuerte que el orgullo, la indiferencia o el silencio. Haz, Santísima Muerte, que encuentre tranquilidad cuando vuelva a comunicarse conmigo, que la paz llegue a su corazón cuando nuestros caminos vuelvan a cruzarse y que todo aquello que hoy nos separa se transforme en entendimiento, respeto y cercanía. Yo deposito esta petición bajo tu protección y confío en tu sabiduría, aceptando que todo ocurra conforme al tiempo perfecto y a la voluntad divina. Que así sea si conviene para nuestro bienestar y para la paz de nuestras almas. Santa Muerte milagrosa, divina y amorosa, escucha esta oración y acompaña mis pasos mientras espero con fe y paciencia la respuesta a mi petición. En el nombre de nuestro Dios misericordioso, así lo pido, así lo espero y así lo agradezco. Amén.
¿Para qué sirve la oración del pensamiento? Muchas personas se preguntan cuál es el propósito de la llamada oración del pensamiento y por qué ha sido transmitida durante generaciones dentro de diversas tradiciones espirituales y devocionales. Según la creencia popular, esta plegaria se utiliza para pedir claridad emocional, favorecer el acercamiento entre dos personas y abrir caminos para la comunicación cuando existen distancias, silencios o malentendidos que parecen imposibles de superar. Hay quienes recurren a esta oración cuando una relación terminó de manera inesperada, cuando una persona se alejó sin ofrecer explicaciones o cuando sienten que quedaron palabras importantes sin decir. En estos casos, la intención de la plegaria no es imponer sentimientos ni anular la voluntad de nadie, sino pedir que los recuerdos compartidos, el cariño sincero y las experiencias vividas puedan ser recordadas con serenidad y honestidad por ambas partes. También es considerada una oración especial para quienes desean fortalecer la confianza y encontrar el valor necesario para expresar sus sentimientos. En ocasiones, el miedo al rechazo, la inseguridad o las dudas pueden impedir que dos personas se acerquen a pesar del afecto que existe entre ellas. Por ello, muchos creyentes utilizan esta oración como una forma de pedir que desaparezcan los temores y que prevalezcan la sinceridad, la valentía y la comunicación. Otra de las razones por las que esta plegaria es tan conocida es porque se le atribuye la capacidad simbólica de mantener vivo el recuerdo de una relación importante y de favorecer encuentros, conversaciones o reconciliaciones cuando éstas resultan beneficiosas para ambos. La tradición espiritual sostiene que, cuando una petición nace desde el amor, el respeto y las buenas intenciones, las energías encuentran caminos para acercar aquello que está destinado a coincidir nuevamente. Algunas personas deciden acompañar esta oración con veladoras, meditaciones, actos simbólicos o rituales de reflexión personal. Para muchos devotos, estos elementos no representan una garantía de resultados, sino una manera de concentrar la intención, fortalecer la fe y mantener la esperanza mientras el tiempo y las circunstancias siguen su curso natural. Lo verdaderamente importante es recordar que ninguna práctica espiritual sustituye el diálogo, el respeto y la libertad de decisión de cada persona. Las relaciones más sólidas son aquellas que se construyen desde el consentimiento, la confianza mutua y el deseo compartido de caminar juntos. Por ello, si decides realizar esta oración, hazlo con el corazón tranquilo y con la intención de atraer entendimiento, cercanía y oportunidades para hablar y sanar aquello que haya quedado pendiente. Muchas veces, la verdadera respuesta no llega únicamente a través del regreso de alguien, sino también mediante la paz interior, la claridad y la capacidad de aceptar el camino que resulte mejor para todos los involucrados. Y si el destino tiene preparado un reencuentro, que éste llegue acompañado de respeto, comunicación y amor sincero, porque son esos elementos los que permiten que cualquier relación pueda florecer y permanecer con el paso del tiempo.